Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte segunda, de 1808 a 1923. Y vamos a hablar de las Cortes Constituyentes y la Constitución de 1869. Proclamación de las Cortes. El gobierno estaba al principio en manos de las juntas revolucionarias hasta que el general Serrano las disuelve y convoca elecciones a Cortes Constituyentes, como ya hemos visto. Estas tenían como objetivo instaurar la democracia y llevar a cabo una serie de reformas sociales y económicas con el fin de modernizar el país y sumarse al resto de países europeos por medio de la Constitución de 1869. Estas Cortes estaban presididas por Serrano y conformadas en su mayoría por todos los que habían apoyado o tomado parte en la Revolución de 1868, que acabó con el reinado de Isabel II y el gobierno de Narváez, y por algunos sectores minoritarios, potencialmente opositores al régimen que nacía, como los carlistas, aunque de poca importancia. La elección de los diputados se realizó por sufragio universal masculino, siempre que cumpliese con los siguientes requisitos: mayor de edad, 25 años, y tener una renta anual que superara un mínimo. El derecho a voto estaba restringido para el resto de la población, incluidas las mujeres. Así, las Cortes quedaron conformadas en su mayoría por la coalición entre progresistas y unionistas que encabezarían el gobierno provisional. Tuvieron poca representación los republicanos, encabezados por Pi Margall, y los carlistas. Los moderados, partidarios de la reina Isabel, no obtienen ningún diputado, lo cual indicaba que la monarquía anterior carecía ya de apoyos. El objetivo principal de dichas Cortes fue la elaboración de la Constitución de 1869 de carácter más liberal que la anterior isabelina, vigente desde 1845. En ella se proclamaba la soberanía nacional y la monarquía constitucional, debiendo someterse el rey siempre a la Constitución. El debate sobre su aprobación se prolongaría durante 6 meses. Dicha Constitución incluía una declaración de derechos individuales, naturales y de carácter inalienable. Se estableció el derecho de reunión y asociación, inviolabilidad del domicilio y de correspondencia, y por último se estableció el derecho a la libertad religiosa, sentando un precedente único en un país que siempre había sido eminentemente católico. Se lleva a cabo también la división de poderes. El legislativo residía en las Cortes bicamerales, Congreso y Senado. El ejecutivo lo ostentaba el monarca. No obstante, el monarca estaba supeditado al gobierno y el judicial le correspondía a los tribunales. En cuanto a las medidas económicas, se crea la peseta como nueva moneda nacional. Se estableció una nueva legislación minera, la cual permitiría las inversiones de capital extranjero y la creación de un arancel que introdujo el librecambismo en España. Se intentó también llevar a cabo una reforma fiscal que eliminase el impuesto de consumo, pero no fue aprobada. Una vez aprobada, quedaba pendiente el problema de la ausencia de un rey que ocupase el lugar de la depuesta reina anterior. Esta tarea fue realizada por Prim, el cual es nombrado presidente, y Serrano pasa a ser nombrado regente, para así llenar el vacío del poder. Amadeo I. Es más digno de compasión que de censura. Nada hizo, pero nada le dejaron hacer sus propios partidarios. Palabras de Emilio Castelar sobre Amadeo I. El trabajo de Prim se centró en la búsqueda de un nuevo monarca durante la etapa de 1869 y 70, y no fue fácil encontrar a quien tuviera interés en la corona española. Fue rechazada inicialmente por Amadeo de Saboya, Fernando de Coburgo, por la casa Hohenzollern, por las Cortes escandinavas, etc., y no cuajaron tampoco otros candidatos como el duque de Montpensier ni el general Espartero, el cual la rechazó también. Al fin, tras la negativa inicial, Amadeo de Saboya, duque de Aosta, segundo hijo del rey de Italia, la aceptó. Se sometió a decisión de las Cortes la elección de Amadeo como rey, siendo aceptado por una diferencia de 191 votos a favor y 100 en contra. Tenía como principal y casi único valedor al general Prim, jefe del gobierno, pero por desgracia Prim es objeto de un atentado en diciembre de 1871 y muere a causa de las heridas recibidas por el disparo. El asesinato del general Prim fue siempre un misterio y no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los autores del atentado. Lo único verdaderamente cierto es que el príncipe de Saboya perdió así su principal lazo de conexión con el gobierno español que le trajo desde Italia. El monarca no fue popular prácticamente por ningún sector político y la opinión pública lo acogió con indiferencia. Para los habitantes de las ciudades era un extranjero, como lo fue José Bonaparte en su momento, y solo Prim parecía que era el único que le pudiera haber apoyado.
La nobleza tampoco le prestó su apoyo y se negó a formar parte del corpus del rey. El clero, por otra parte, tampoco lo recibió con simpatía, ya que además su padre, el rey de Italia, había sido excomulgado, y Amadeo representaba el régimen liberal, al cual la Iglesia era totalmente adversa. Los moderados, partidarios de la reina Isabel, también se oponían a que el príncipe saboyano se sentase en el trono español, perteneciente por derecho a un Borbón. La muerte de Prim no solo fue catastrófica para el rey Amadeo, sino también para la coalición de progresistas y unionistas, ya que el líder catalán era también el único que fue capaz de mantener la unión entre ambos partidos y de limar asperezas y rencillas personalmente entre ellos. Se convocaron elecciones para marzo y resultó vencedora la coalición gubernamental, formada por progresistas, unionistas y demócratas cimbrios, con 235 diputados. La oposición, formada por carlistas, monárquicos, alfonsinos, leales a Alfonso, hijo de Isabel II, y republicanos, obtuvieron 137 diputados. Pero la coalición vencedora llevaba ya el germen de la descomposición. Los progresistas se dividieron en dos, los que siguieron a Sagasta, más pragmáticos y moderados, que apoyaban el mantenimiento de la colaboración con los conservadores borbónicos, y los más doctrinarios y extremistas, que encabezados por Ruiz Zorrilla, formaron el Partido Radical, al que se unieron los demócratas cimbrios. En 1872, ambos bandos entran en confrontación y rivalizan por el control del poder, hecho que hacía que el gobierno de la monarquía fuera más difícil y provocaba el fortalecimiento de la oposición. En los 2 años del gobierno de Amadeo se alternan gobiernos liberales y progresistas, Serrano, Zorrilla, Sagasta, más los distintos partidarios de la reina, los que preferían a Montpensier como rey o al general Serrano en la regencia. El reinado de Amadeo estaba cada vez más destinado al desastre, según fracasaban las alternativas que éste tomaba. Su gobierno fue muy breve, pero solamente gobernó 2 años y 2 meses. Fue finalmente su impopularidad frente al pueblo lo que le obligó a tomar el camino de la abdicación. La gota que colmó el vaso fue el conflicto de los oficiales de artillería que se enfrentaron con las Cortes, amenazándoles con dimitir, lo que le llevó a presentar su propia dimisión a las mismas Cortes. 2 años largos a que ciño la corona de España, y España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Lo he buscado, el remedio, ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. Fragmento del discurso de abdicación de Amadeo ante las Cortes. En su discurso, Amadeo hace referencia a la oposición en amplios sectores de la sociedad española, carlistas, republicanos, católicos, la nobleza casi en su totalidad, que le dejaron solo frente a los graves problemas que afectaban al país. Se reconoce incapaz de resolverlos por medios democráticos y reniega de implantar un régimen autoritario, por lo que se ve obligado, según su criterio, devolver la corona y la soberanía a las Cortes y marcharse de España. El 11 de febrero de 1873, Amadeo abandona el Palacio Real y se marcha a Italia. Con la idea del rey, en los años que median entre 1868 al 73, el país había visto una revolución, un destronamiento, un régimen provisional, una regencia y una monarquía que así veía también su fin. Ahora, después de la abdicación de Amadeo, se adentraba España en una nueva forma de gobierno que no había ensayado nunca, la República, una consecuencia lógica de la secuencia revolucionaria vista hasta el momento. Hablemos de la Primera República Española, la República Federal. El 11 de febrero, el presidente del Congreso, el señor Rivero, propone que tras la salida del rey la autoridad y la soberanía en su totalidad recayeran sobre el Congreso y el Senado. La moción fue aceptada por unanimidad, reuniéndose entonces ambas cámaras en Asamblea Nacional. La explicación de que una cámara monárquica se volviera aparentemente republicana reside en la conveniencia de aceptar un régimen monárquico con el bien de que el programa reformista se llevara a cabo. Este punto se puede ejemplificar con la situación del presidente del Congreso de los Diputados, ya que, si bien Rivero había colaborado con los gobiernos de Amadeo, explicó que su republicanismo era total, pero creía que la única forma de que la gloriosa triunfara a largo plazo pasaba por colaborar con la monarquía. Tras esto, el federal Francisco Pi y Margall tomaría la palabra, declarando que la forma de gobierno sería la república.
Tal presunción responde a lo que todo el mundo sabía, que no había otra alternativa tras el abandono de Amadeo, y en palabras del diputado Emilio Castelar, ¿qué dijo? Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional, con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma. Nadie trae la república, la traen todas las circunstancias. Los partidarios de la monarquía democrática habían fracasado con su abdicación. Los de la vuelta de los Borbones, aunque en auge con el paso del tiempo, aún no estaban preparados para ello y la búsqueda de otro monarca era ya invisible. Por eso casi todos los diputados votaron por esperanza o por ganar tiempo a favor de la república, que sería proclamada con 258 votos a favor y solo 32 en contra. Estanislao Figueras, quien participará en la víspera de la caída de la monarquía junto a Rivero, sería el primer presidente de la naciente república. Seguido de la proclamación parlamentaria, la noticia corrió como la pólvora, produciendo desórdenes en el país. Sevilla, Montilla, con asaltos a representantes del orden, vejaciones varias e incluso asesinatos. Acabar con la revuelta sería la primera misión del nuevo gobierno, más con un ejército desorganizado e indisciplinado como con el que disponía, que se hacía harto complacido y complicado mantener el orden. Los problemas se extenderían también a la coalición republicano-radical que había traído la República poco antes, y no solo la coalición, sino también el propio partido republicano, donde además de la división entre unitarios, muy inferiores en número y entonces federales, y la de intransigentes a favor de que la República Federal se construyera desde abajo, mediante la violencia contra el Estado, y benévolos, partidarios de construir el federalismo desde arriba, desde la legalidad del parlamentarismo, además la rivalidad entre Figueras y Pi y Margall hacía daño. Ante la falta de carácter de Figueras, el presidente del Congreso, Cristino Martos, planeó un golpe de Estado, que fue desbaratado por Pi, salvando así el gobierno y arrojando a los radicales Fernández Rúa. Con el nuevo gobierno, netamente republicano, los problemas siguieron en aumento. Los intransigentes de provincias, auspiciados por las juntas revolucionarias, comenzaron a rebelarse seriamente contra el Estado central, secesionismo de Barcelona, en marzo, que obliga al presidente a trasladarse a negociar. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes para el día 10 de mayo, a las que republicanos y radicales acudirían por separado. El divorcio entre los dos partidos que habían traído el nuevo régimen era tal que, valiéndose los radicales, que eran mayoría, de su posición de partido mayoritario en la llamada comisión, que actuaba como depositaria de la soberanía nacional hasta que se constituyera un gobierno electo, conjuraron con el ejército, contrario al republicanismo desde el inicio, contra el gobierno federal para derribarlo antes de que saliera elegido y llevara a cabo su programa. Así, la comisión convocó a la asamblea el 23 de abril, sin contar con el gobierno, coincidiendo con la proximidad de unas maniobras del ejército en la Plaza de Toros de Madrid. A su vez, el gobierno, consciente del riesgo de que el ejército tomara el Congreso, apostó en sus afueras a los voluntarios republicanos armados. La tensión se resolvió con la disolución de la comisión por parte de los federales. Esta acción, que fue acusada de autoritarismo del gobierno, lo que sí trajo fue un retraimiento de la oposición al gobierno y del exilio de algunos de los promotores del golpe, como Serrano. Se dice que el poder que adquirieron los federales desde el 23 de abril fue tal que podían haber acometido entonces las reformas federales desde arriba, pero sería francamente ilegítimo antes de las elecciones del 10 de mayo, gobierno en minoría. El no hacer las reformas pertinentes enfurecería a los federales intransigentes, que terminarían encendiéndose. Ferran Badía. Desde luego, el camino quedó libre para la victoria en las urnas de los federales tras el desprestigio de la oposición al intentar dar un golpe de Estado. Quedó demasiado libre, porque la no participación sería en las elecciones ensombrecería la victoria federal. Así fue, los federales obtuvieron 343 escaños, contra 31 de la oposición. La explicación de esta mayoría abusiva la encontramos en la estadística de abstención y regiones de voto masivo. Salvo en el tercio sur de la península, la abstención fue masiva, alrededor del 70%. Ello es debido a la existencia de la guerra civil carlista, los apoyos a este bando y la abstención consiguiente a participar en unas elecciones republicanas. También afectó la abstención del obrerismo, siguiendo la tesis de la Primera Internacional. La votación masiva a favor de los federales en el sur y Levante viene de la importancia de estas ideas allí, además de ser las regiones más dinámicas y demográficamente más activas.
población más joven, que coincide con la reducción de edad mínima por el sufragio de 24 a 21 años, se encargaría la formación del nuevo gobierno al federal Pi y Margall, que de hecho había ocupado interinamente el puesto de Figueras y hacía poco tiempo por la disposición de este. Pi presentó su lista de gobierno al Parlamento, que la rechazó y le rechazó la confianza. Enfadado, rehusó de la confianza que le daban los diputados, quienes designaron de nuevo al gobierno Figueras. Esto no haría más que ahondar la diferencia entre los dos líderes federales, que llevaría finalmente el abandono del cargo del presidente el 11 de junio. Le sucedería ahora si Pi, a petición del Congreso y gobernando con una lista propuesta por la Cámara. Según palabras del nuevo presidente, el objetivo del nuevo gobierno sería salvar la dividida república, llevando a cabo los puntos del programa federal de su partido: separación Iglesia-Estado, concesión de libertades plenas a las provincias ultramarinas, enseñanza gratuita y obligatoria, regulación del trabajo infantil, reformas económicas y sociales que necesitaban de una nueva constitución sobre la que sustentarse, la Constitución Federal, que finalmente sería un proyecto inconcluso, de 1873. Todo ello le granjearía problemas en el alta derecha del hemiciclo, pero también con el alza izquierda de su propio partido, porque para llevar a cabo las reformas debía contar con un país en orden, y para eso había que ganarse el ejército. A lo largo de su vida política, Pi actuó como un federal intransigente. Fue el introductor de las ideas de Proudhon y el federalismo en España. Pero al llegar al frente de un gobierno federal tuvo que traicionarse a sí mismo, actuando como un líder republicano y no federal, siguiendo los principios de la mayoría benevolente y en contra de las ideas que había profesado toda su vida, lo que provocaría el movimiento cantonal y socialista. Esta traición, en resumidas cuentas, se debe a que es imposible llevar a cabo una revolución federal desde abajo cuando el gobierno ya es un gobierno federal. La política de Pi en el gobierno será pues la de reformar con la mayoría benevolente, atrayéndose elementos radicales y manteniendo controlada a la minoría intransigente. La lentitud de las reformas de Pi y la impaciencia de los intransigentes llevará al abandono de esta minoría hacia el presidente, optando por la revolución y la insurrección armada y su radicalización, acercándose al socialismo, al COI. Por otro lado, los benevolentes se polarizan también tomando posturas republicano-unitarias, casos de Salmerón y Castelar. Y ante el fracaso de Pi, que se ve superado por el ala intransigente en la calle, la creación del Cantón de Cartagena el 12 de julio, el presidente dimite el 18 de julio de 1873, apenas un mes después de llegar a la presidencia.